Este programa es patrocinado por Growth Sellers, la plataforma para vendedores hecha por vendedores. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Taquitos y Negocios Virtual. Hoy estamos con un gran invitado desde México, Brando Fernández, y yo estoy en Chile. Hoy estamos en la séptima región en Chile. Estamos en esta entrevista virtual. ¿Cómo estás, Brando? Gusto saludarte. Excelente, Gabo. Muy feliz de estar en esta presentación contigo. Buenísimo. Oye, gracias por el tiempo. Yo sé que estamos por ahí cerrando el año y se complica un poco el tema del cierre, acompañamientos, y hacerte un espacio en tu agenda, te lo agradezco mucho. Y me gustaría ir al grano y preguntarte, ¿cómo llegaste al sector asegurador? Yo te conozco hace un año más o menos, de manera, digamos, personal, física. Por ahí hemos tenido algunas colaboraciones con tu equipo, pero hace un año que nos conocemos. ¿Cuánto tiempo llevas tú en el sector? Llevo 6 años ya en el sector asegurador. Yo inicié hace 6 años, abrí una empresa que se dedicaba al tema de comercialización y también abrí mis cursos para ventas. Entonces, en algún momento un amigo, de hecho en primera instancia fue una aseguradora, me contacta, una serie de promotorías se pusieron en contacto conmigo para dar un curso de ventas. Doy ese curso de ventas y saliendo de esa presentación me pongo en contacto con otro amigo muy querido del banco que nos pusimos justamente a comer, y terminando de comer le pregunté, oye, ¿pero dónde están tus oficinas? Me dijo, aquí enfrente, en Paseo de Reforma 342. Fuimos a Paseo de Reforma 342, ahí enfrente del Ángel de la Independencia. Entré a sus oficinas y me encantó el sector, y decidí emprender justamente en ese momento como agente de seguros, poniendo en juego mi metodología de venta, que a partir de ese momento fue un éxito rotundo y que lo llevé a consagrarse en esa aseguradora. Interesante, porque la compañía con la cual tú trabajas, podemos decir el nombre, no hay problema, Seguros Monterrey, tiene una metodología muy buena y es una gran escuela de desarrollo de agentes. Entonces, claro, cuando uno trae una escuela diferente y llega a una donde te dicen, a ver, todo lo que tú ya sabes, olvídalo, porque las cosas se hacen de una manera puntual, y tiene mucho sentido porque la metodología funciona. El que está a prueba es uno. La metodología no está a prueba, le ha funcionado a muchos agentes, a muchos asesores, a muchos promotores en diversos temas, y la metodología no está a prueba. Al final uno es el que está, digamos, a prueba en la ejecución de la metodología. ¿Cuánto tiempo estuviste como agente? Estuve yo como agente, digamos que full 2 años. Y después me convertí en una figura que en la aseguradora es gerente de agencia, que es una persona encargada del reclutamiento de nuevos agentes de seguros, para después, un par de años, después de eso, pude abrir mi propia promotoria. En esos primeros 2 años como agente, ¿qué fue lo que más te resultó de tu experiencia en venta? Porque alguien podría decir, oye, ya traía experiencia en venta, aunque tuvo que aprender una nueva metodología, pero ya tenía experiencia, tenía ese feeling comercial. ¿Hubo algo que tú te hayas dado cuenta que dijiste, estas no son enchiladas? Como dicen por ahí. Desde el primer momento, Gabo, desde el primer momento creo que yo pensaba que sabía vender, la verdad, y lo hacía muy bien business to business, la verdad, lo hacía perfectamente. Entonces yo dije, bueno, pues, o sea, business B2B para B2C, o sea, es mucho más sencillo. No, fue un reto importantísimo que afortunadamente seguí los procesos de formación en la aseguradora, en Seguros Monterrey, y los compaginé con mi proceso de venta que yo tenía, que era muy afín. Afortunadamente, donde venía, justamente tenía mucho conocimiento porque estaba en una agencia de investigación de mercados especializada en el tema de Customer Experience. Entonces, lo que nosotros hacíamos era obtener la voz del cliente y con base en eso hacer ejercicios de modelos de servicio para las personas que tuvieran empresas de contacto con ellos. Entonces, para mí fue muy sencillo identificar los puntos
de inflexión o los puntos de freno para poderlos cambiar a puntos de drivers y con base en eso poder entregar una buena experiencia de servicio al cliente. Pero fue justamente la adaptabilidad que yo tenía de la metodología de venta con el conocimiento del entendimiento de las necesidades del cliente. Ok, ¿qué podrías contarnos que te funcionó mucho? Me dijiste ya algo un poco de esta experiencia, pero en la parte ya comercial, digamos con prospección, ¿qué fue lo que te resultó? ¿Tu mercado cálido, tu mercado no cálido? Fíjate que yo soy experto en el mercado en frío. O sea, yo creo que a diferencia de las personas cuando empiezan como agentes de seguros se saturan mucho pensando que tal vez la única vía para que tú puedas tener éxito en esta carrera como agente de seguros es con el mercado cálido. Cálido es aquel que conocen a las personas, claramente. Pero yo tenía mayor afinidad para el mercado en frío, porque creo que te funciona mucho el business to business. Para que no sabes quiénes somos, una carta de presentación, vas, presentas a las personas, no nos conocemos, pero presentas tus credenciales y con base en eso ellos deciden si te dan a ti la oportunidad de una prueba piloto o de un proyecto que quiera compaginar contigo. Esa fue una gran enseñanza que tuve, que fue soltarme de la misma manera con mi mercado cálido y fue un hitazo. O sea, yo creo que en gran medida fue entender que si hacemos lo pertinente con gente que no conoces, también te puede servir con gente que sí conoces, porque típicamente pensamos que nos va a ir mejor con gente que sí conocemos y a veces no es así, a veces sí, te das un frentazo que es con las personas que no conoces, es justamente cuando tienes mejor venta. Es interesante lo que comentas porque muchas veces, pues, bueno, de hecho, la carrera parte haciendo tu proyecto 100% con tu mercado cálido, con el que te va a escuchar y probablemente te va a comprar, pero en muchas ocasiones no lo es y tienes mayor efectividad con mercado, digamos, mercado frío, mercado abierto. Ahí me hiciste recordar algo que yo hablo harto, que es el embudo del dolor del prospecto, que es detectar estas necesidades que van a salir en el mercado frío o en el mercado cálido, en la medida que puedas conectar con la persona, puedas ser asertivo, puedas hacer preguntas de valor que te permitan poder generar una comunicación, digamos, más amena con la persona. Cuando decides pasar a esta figura ya de promotor, empieza todo el proceso de reclutamiento, que es muy interesante, ¿cierto? ¿Cómo te ha ido en ese proceso de reclutamiento? ¿Tu mercado cálido o también utilizas mucho el mercado frío también para atraer talento a tu promotoría? Ambas fuentes son importantes. Cuando tú empiezas como agente de seguros, evidentemente el cliente final es a la persona que compra sus protecciones, que compra sus productos. Cuando te conviertes en promotor, el cliente cambia porque ahora es reclutar a las personas para formarlos como agentes de seguros. Es una dinámica bellísima. Yo en el Inter aprendí que parte del reason why, ¿no? Dicen los mercadólogos, era justamente entender el propósito que yo tenía y entendí claramente que el propósito que yo tenía en esta vida era formar empresarios. Entonces, para mí se me facilita, sin importar cuál es la fuente, cálida o fría, saber cuáles son los puntos álgidos que el día de hoy tal vez un trabajo cotidiano no está cumpliendo como los puntos de inflexión o denominados también en la metodología de Seguros Monterrey son los hilos de descontento. Entonces, claramente yo lo que hago es matizar los hilos de descontento que tienen las personas y verificar si es el momento adecuado en el cual tú puedes saltar a un emprendimiento, porque no es nada sencillo, eso sí, cambiar el chip. De hecho, hay un proceso muy interesante de 4 pasos para que al final puedas cambiar y convertirte en un empresario. Pero justamente fue la claridad de saber y entender cómo yo podría ayudar como una pieza clave para poder reclutar y formar empresarios, lo que me ayudó el día de hoy a convertirme en promotor. Tocas un tema interesante y me recuerdo de Simon Sinek, que habla del círculo dorado y habla del propósito y habla de por qué. O sea, la vida del emprendedor es complicada, pero si tienes clarito el propósito de por qué lo haces, es más fácil y eso te levanta todos los días y te recarga la pila.
Cuando hablas de desarrollar empresarios, ¿a qué te refieres puntualmente? Yo he escuchado muchas personas que hablan del concepto y si nos ve a alguien que hoy no está en el sector pero que le interesa, ¿cómo lo desarrollarías tú ese concepto de desarrollar empresarios? Porque a veces como que dicen, oye, pero si vas a vender seguros, a ver, espérate. Yo conozco personas que ya tienen su empresa en torno a los seguros. ¿Cómo lo podrías traducir tú? Es algo bien sencillo y complejo al mismo tiempo, Gabo, lo que acabas de decir, pero hay que tener claro los 4 pasos para el cual tú te vas a convertir en un empresario. Primero, evidentemente, estás en un tema empleado en algún lugar. Después de eso te conviertes en un autoempleado, es decir, tú mismo gestionas prácticamente toda la empresa y eres todas las áreas, área de recursos humanos, área de marketing, área de administrativo, área legal, etcétera, ¿ok? Tú eres autoempleado. Después de eso te conviertes... Sí, iba a decir algo. El todólogo. Me recordaste a Robert Kiyosaki con el cuadrante del flujo del dinero. Exacto. Me estuve acordando, y de hecho lo mencionaste y me acordé de eso. Y de hecho es justamente de ahí donde lo tomamos. O sea, lo que pasa de Robert Kiyosaki es que muy pocas personas lo conocen, ¿no? O sea, y en algunos casos son adeptos que son personas que están trabajando directamente en un trabajo, pero cuando ya empiezas en el emprendimiento, es canasta básica leer Padre Rico, Padre Pobre, porque no hay forma en la cual puedas identificar claramente justamente el cuadrante, los cuadrantes que tiene. El siguiente es el emprendimiento. Evidentemente, ya en el emprendimiento empiezas a pagar nómina, ¿ok? Pero una nómina significativa. Cuando ya saltas a ser empresario, son 2 particularidades. La primera de ellas es que ya tienes una estructura sólida y clarificada de lo que necesitas para que la empresa funcione. Y el segundo, el más importante, que Robert Kiyosaki también lo denomina como inversionista. Tú ya no eres necesario en la empresa. Entonces ya contratas a un director general, a una persona que tú gestionas para que evidentemente lleve las riendas de la empresa. Esa persona puede ser alguien de tu familia o puede ser alguien que tú estás empleando para que se convierta en el director general. Si tú sigues esos fundamentos, que es justamente de empleado, autoempleado, emprendedor y por último empresario o denominado inversionista en el flujo, en el cuadrante de Robert Kiyosaki como inversionista, ahí es cuando vas a entender claramente cómo sí te conviertes en un empresario. Además, siendo agente de seguros, tú firmas un contrato mercantil con la aseguradora en la cual te da la facultad de poder vender con libertad, obtener tu cédula profesional como agente de seguros para poder vender este tipo de productos. Ahí es donde inicia el reto para convertirte en empresario. Es interesante este tema del cuadrante y podríamos extendernos hablando de esto, porque yo lo veo mucho en sesiones de coaching, asesores que están atrapados en el tema de que quieren crecer su negocio pero no tienen tiempo para prospectar y tienen que tener tiempo para gestionar la cartera, programar cirugías, un montón de cosas. Entonces cuando tienes claro este cuadrante de cómo te vas moviendo en cada etapa de tu proceso, no te vas a brincar en automático al último proceso, tienes que vivir todo el camino, pero si tienes claro las etapas, es más fácil que puedas crecer tu negocio. De lo contrario, ese objetivo por el cual decidiste emprender hace 10 años como emprendedor en el sector asegurador, finalmente termina siendo un autoempleado. Termina siendo autoempleado, no tienes nómina, ganas comisiones, puedes ganar comisiones muy buenas, pero terminas trabajando, digamos, como autoempleado para tu negocio. O lo otro que también veo es que muchos asesores no planean sus objetivos. Entonces, platicaba con unas personas hace poco y me decían, por la fecha que estamos en este episodio, estamos en diciembre, me decía, yo voy a poder hablar contigo, me dijo, por ahí del 15 de enero, a finales de enero. Yo le dije, ¿por qué? Estamos evaluando un proyecto. Y me decía, lo que pasa es que yo tengo que esperar que la aseguradora me dé la información para que yo pueda planear. Yo le dije, está perfecto. ¿Tú crees que van a cambiar mucho los incentivos de un año para otro? Me dijo, la verdad, no tanto. Sí hay unos temas normativos que sabemos que van a cambiar por temas de Hacienda y todo eso, pero ya se lanzó la carta, o sea, ya sabemos cómo viene la mano el próximo año. Y mi análisis fue un poco más en esta línea. ¿Tienes que esperar que la compañía te diga cómo vienen las metas? ¿O tú te pones tus propias metas como dueño de negocio? Entonces, si yo sigo esperando que la compañía me haga un kickoff o la promotoría me haga el kickoff para que yo aterrice mis metas, estamos pensando como empleados todavía. Estamos esperando que venga alguien y nos haga el camino para el siguiente año. No, o sea, en la parte del coaching recomendamos siempre los que nos dedicamos más a la planeación,
Planea en octubre, noviembre, aterriza tus metas, las vas amasando y ya en enero tienes mucha claridad de los objetivos. Entonces, si alguien nos va a ver y está esperando que la compañía le baje los incentivos, le diga cuál va a ser su meta, o sea, estás trabajando con una mentalidad de empleado. Y está perfecto si te acomoda, pero si sientes que no te acomoda es porque probablemente estás dejando de lado esa oportunidad de planear tus propios objetivos. La meta de la compañía está aquí, tu meta está por acá arriba. Correcto. Parte fundamental del eje rector del empresario es su estrategia. Hay cosas que el director general no puede delegar y el primero de ellos es la estrategia. Evidentemente, marcar específicamente el plan que debe seguir es parte fundamental del balance scorecard que debería tener justamente la empresa con los KPIs. No es algo nuevo, es algo que evidentemente Robert Kaplan y David Norton hicieron ya hace muchísimo tiempo. Hay que tener las 4 ópticas muy claras: el tema financiero, el tema de procesos, el tema de gente y el tema operativo. Evidentemente, cuando tú tienes claridad para cada uno de los KPIs que alimentan justamente las 4 ópticas de la empresa, es la única forma en la cual tú puedes generarla, entendiendo claramente que no basta solamente un año. Siempre las empresas deberían estar teniendo y siguiendo sus planes a 5 años para saber específicamente cómo van siguiendo de acuerdo a la estrategia de arranque que dictaron y el estatus que llevan el día de hoy. La planeación estratégica es fundamental en el crecimiento de los empleados y no tienen que esperar, de los empresarios, y no tienen que esperar específicamente a que una empresa les diga. Realmente uno es el que tiene que ya saberlo, ya al día de hoy, a qué le vamos a tirar el siguiente año. Yo hace un par de semanas tomé un curso de planeación también estratégica con un consultor que trabaja con diversas empresas, principalmente pymes, y decía que de todos sus clientes, los como 15 años que lleva consultoría, contados con las manos, los que traen un plan a 10 años. Contados con las manos, dijo. O sea, lo normal, y sobre todo en México, porque él es mexicano, decía, es que la mayoría de empresas son pymes. Hablamos de pymes de 5 hasta 100 personas. Entonces, que son el tipo de clientes que él aborda, y decía que veía muy poca visión de largo plazo de los empresarios, de los dueños de negocio, y la planeación era al año. O sea, vamos por el siguiente año, pero ¿cuándo te detienes a visualizar? O sea, ¿cómo te detienes a contratar a una persona si estás pensando en el próximo semestre o en el próximo año? O sea, ahorita los que tienen ese problema de contratar un asistente deberían hacer su presupuesto y decir, próximo año voy a contratar a alguien, me voy a gastar X cantidad de dólares o pesos durante el año, nómina, beneficios, beneficios sociales, etcétera. Entonces planeas en tu presupuesto. Entonces, pero es el momento de hacerlo allá. Y si estoy planeando al próximo trimestre, nunca voy a contratar a alguien porque no estoy visualizando. Y eso también te lleva a pensar a que no están viendo un plan comercial de largo plazo. O sea, si yo sé que me va a dar un retorno invertir en 3 pesos y voy a tener un retorno de 15, o sea, trataré de invertirlo porque sé que me va a dar un retorno en un año, en 2 o en 3 años. Pero eso yo lo veo mucho también que no se hace de parte de los asesores. Quiero tocar un tema que abordaste tiempo atrás, que es el tema del seguimiento. Diste una conferencia y te he visto mucho en redes sociales. Puntualmente te veo mucho en LinkedIn, compartes mucho. Sé que invitas a tus agentes a que interactúen dentro de LinkedIn. Platicábamos previo aquí al programa que tienes asesores que ya están prospectando a través de LinkedIn y tienen oportunidades, han cerrado oportunidades de negocio. Pero hablemos un poquito del seguimiento y luego nos vamos a las redes sociales. Cuéntanos un poquito de este tema que tú desarrollas de seguimiento. Hay un ejercicio que hice que es un ecosistema comercial y para que un agente de seguros tenga éxito necesita 4 ópticas. El primer sistema es su sistema filosofía y creencias, el segundo sistema es de actividad total, el tercer sistema son técnicas de cierre y el cuarto sistema que creo yo es el anclaje principal es el sistema de follow-up o sistema de seguimiento. Típicamente sabemos que es importante dominar los grandes números, Gabo. ¿Cuáles son los grandes números? El hit rate que tienes. El día de hoy, si no sabes cuál es el hit rate que tienes para vender una póliza, es poco probable que tengas
éxito en esta carrera. El ejemplo más claro de términos generales es que el 5% de las citas que estás teniendo se van a convertir en una póliza, ¿ok? Entonces, partiendo de eso, tenemos que entender que el 80% de la población está indecisa en saber si va a adquirir o no un producto, ¿ok? ¿Qué pasa con los agentes? Típicamente quieren solamente tener, digamos que el enfoque principal en su embudo en aquellas personas que les dicen que sí, pero dejan a un 80% de sus clientes en el olvido. El eje rector es que cuando una persona le da seguimiento integrando valor al momento de dar el follow-up, es la única forma en la cual estés en la mente del consumidor. Nosotros tenemos 3 elementos principales. La parte inicial de arranque es la sensibilización. Nosotros tenemos que sensibilizar al cliente de la importancia de estar protegidos. Después de eso viene la conciencia. La conciencia es un acto que viene por parte del cliente. Tú no puedes manipularla, tú no puedes forzarla. Es la conciencia de un tercero. Y como acto en consecuencia, la compra del producto. Entonces, la labor en la cual está un agente de seguros se centra justamente en la sensibilización. ¿Qué haces con ese 80% de tus clientes que están indecisos en comprar algún producto o servicio? Ese es justamente el trabajo que tenemos que hacer. Y no es un trabajo sencillo. Es un trabajo en el cual nosotros tendríamos que tener un sistema para saber cómo atacamos a ese 80%. Por lo tanto, si un agente está solamente esperando el 5% para poder obtener su sistema de éxito, cual lo denomino esa parte, es el sistema de éxito comercial, sí va a dejar muchos huecos sin poder entregar valor a los clientes. ¿Qué es entregar valor? ¿No? Un newsletter, un video, un arte que hiciste, una fracción del periódico que se lo mandes a tu cliente, algo que cuando esté pensando en ese plan personal para tu retiro, justamente seas tú la persona a la cual le va a llamar y dice, ya vi que Brando posteó en redes sociales, me mandó un newsletter, aparte me mandó un comeback, un arte bien bonito, creo que se dedica al tema de PPR. Pero esa sensibilización es el eje rector en la cual, una vez que tienes tu pipeline, es la única forma en la cual vas a poder hacer eficiente los contactos que tienen y no con una simple llamada, que a veces muchos caen en esa parte muy abrupta, preguntándole si va a querer o no el producto. Mira, yo en esa parte que hablas del 80-20 está interesante porque lo que yo menciono es que el 20% está preparado para comprar. O sea, son esas personas que tú llamas y te dicen, oye, me interesa, cuándo te veo, dónde firmo, mándame la referencia de pago. Y tú dices, wow, ese tipo de cliente quiero. A veces sucede, ¿cierto? Pero el resto, ese 80%, no estaba preparado para la conversación elevada con la que tú llegaste. Y ahí, como bien dices tú, se pierde esa cantidad de personas, ese 80%. Esos 80 o ese 80% no significa que no vayan a comprar, solo que no están preparados, pero necesitan algo. Como bien dices tú, necesitan información, necesitan sensibilización, otros necesitan tiempo. Y ahí viene el tema de, yo le digo, seguimiento, acompañamiento o perseguimiento. Como bien dices tú, o sea, si te marco y te digo, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo nos vemos? Perseguimiento. Una buena forma de dar este acompañamiento que mencionas, en LinkedIn te permite crear un newsletter para poder enviar con noticias, mandar un arte, mandar una noticia relacionada, sobre todo ahora, al tema, digamos, de Hacienda, del IVA, que se van a ver enfrentados los seguros el próximo año. Como asesor, si no has mandado ninguna comunicación, o sea, está rudo el tema. O sea, con tus clientes actuales y con potenciales prospectos. Entonces, información, de mi punto de vista, hay. El tema es que el asesor lo empiece a ver como una herramienta que le sirve. Tocaste un tema y lo llevo a los mensajes por WhatsApp. A mí a veces me preguntan en sesiones, me dicen, oye, ¿hasta cuántas veces mando un mensaje? Y le digo, hasta que te digan que no. O sea, ¿por qué yo tendría que, bueno, lo digo de manera coloquial, pero ¿por qué yo tengo que asumir que Brando no quiere el servicio si no me ha respondido?
Claro. Si yo mando un mensaje y no me responden, lo único que significa, de manera objetiva, es que no te respondieron. No significa que no lo quiere, que no lo necesita. Uno a veces es muy bueno para crear una película, una historia, una narrativa de, no, yo creo que lo está pensando, yo creo que a lo mejor no le interesa. Y ese pensamiento hace que no te adelantes o no te adentres en un proceso de acercamiento con la persona. Otros asesores a veces mandan un mensaje en una campaña por WhatsApp y piensan que un mensaje va a ser la magia, y no. Por ahí conocí un consultor que él maneja una secuencia de hasta 13 mensajes. Fíjate. 13 mensajes de seguimiento para cerrar una venta. Entonces, porque la gente está ocupada, la gente a veces no, te tiene en el radar, pero no está interesado en comprar en el momento. A mí me pasó hace poquito con una persona que me está ofreciendo un servicio. Me ha mandado 25 mensajes. Sabe que a mí me interesa el tema, solo que está buscando la forma y me lo plantea de diferentes formas. Y ya hace poco ya interactuamos y fue como ya, hay que hacerlo. Pero estuvo buscando la forma de cómo conectar conmigo para que yo le dijera sí. Pero pasaron varios mensajes. Asesores, a veces yo en sesiones les digo, ok, hagamos esta dinámica de mensajes, y mandan un mensaje y luego les digo, oye, ¿cómo te fue? No, es que no me respondió, no me dijo nada. Y luego, no, es que yo creo que no resultó. O sea, mandaste un mensaje a 100 personas, Claro. Te respondió uno. ¿Cuál fue la secuencia de acompañamiento, seguimiento, como tú le quieras llamar, a esa cantidad de prospectos? ¿Cuántos mensajes más enviaste? Y ahí no hay respuesta. Porque, como Claro. dices tú, esperamos que un mensaje haga la magia o una llamada. Como decías tú, la gente a veces no está preparada para conversar sobre el tema de seguros. Sí le Correcto. interesa, pero necesita ese empujoncito, ese aventón a tomar una decisión. En el caso puntual de tu equipo, esta metodología, ¿cómo la implementan? ¿Cuál es la herramienta que más usan como para poder brindar seguimiento? Tú, por lo que ya me platicaste, traes números y eso me gusta. Sí, números. Sí. ¿Cuál es la efectividad de cierre en estos procesos de seguimiento que tú recomiendas con tu equipo? Ya implementándolo es el 10%. O sea, incrementamos la dobleteamos del 5, lo llevamos al 10% al menos. Y se puede incrementar incluso hasta un 25%, lo cual es fenomenal. O sea, Ahora, perdón, en el caso inicial eran 10 citas, 0,5 posibilidad de una póliza. Con Correcto, este modelo exacto. podrías vender 2 pólizas o Ujú. más pólizas. correcto, exacto. Sí, todo está en función de una parte que es importante, que es el brand awareness. Un eje rector dentro del empresario es su campaña de marketing. Entonces, la campaña de marketing incluye todas las redes sociales, absolutamente todas: Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. ¿Por qué todas? Porque siempre eres una referencia. Puede ser que sea que veas un video en TikTok, que TikTok lo que hace es viralizarte. Después lo que hacen es comprobar si realmente eres una persona que se dedica a esto en Instagram, y para llevarlo al tema profesional saltan a LinkedIn, y si te encuentran en LinkedIn ya tienes los 3 momentos en los cuales la gente apenas va a confiar en que tal vez lo que les estás diciendo sí sea verdadero. Pero el tema de brand awareness es fundamental en el sistema de seguimiento. Si no hay brand awareness, no hay forma en la cual tú puedas tener éxito. ¿Por qué Coca-Cola, además de muchas cosas, se vende tanto? Por tantos lados, ¿no? Coca-Cola está absolutamente en todo. Siempre ves publicidad de Coca-Cola y cuando de repente dices, oye, una soda, Coca-Cola, ¿no? Entonces justamente compras Coca-Cola porque es lo primero que está viendo a la venta, está en el top of mind de las personas. Entonces, lo que tú tienes que hacer es justamente trabajar con lo mismo. Una vez que posteas, todas tus redes sociales tienen que estar intercomunicadas, incluyendo tu WhatsApp Business. WhatsApp Business es uno de los elementos principales con los grupos de difusión donde tenemos que tener contacto con nuestros clientes. Es justamente ahí donde nos acercamos uno a uno para saber específicamente si con eso nosotros vamos a poder entrar de mejor forma para tener una relación mucho más importante. Recordar que lo que nos relaciona uno con otro es la confianza. Tienes que ser confiable en todas tus comunicaciones y que la gente genere confianza contigo. Entonces, cuando tú haces este modelo de los 4 sistemas que
que implementas diario es de 8 a 8 de la noche, todo el día. Si tú incrementas justamente esto, tú puedes mover tu hit rate del 5 al 10% o incluso más. ¿Cuándo más, Brando? Cuando ya tienes mayor conocimiento. Es decir, no es el mismo hit rate cuando entras como agente de seguros porque estás en un proceso de capacitación. Para cuando ya tienes un año como agente de seguros, puedes incluso llegar a fenómenos de hit rates del 25%. Son sumamente eficientes los hit rates que tú tienes, pero siempre tener en consideración algo que luego nos pasa, Gabo. Rendimientos decrecientes. ¿Cuáles son los rendimientos decrecientes? Al principio, los agentes de seguros empiezan con mucho ímpetu y pueden llegar a hacer hasta 100 citas, ¿ok? De esas 100 citas vendieron 5 por el 5%, ¿no? Y paulatinamente van bajando, ¿no? Llegan al mes 12 y te lo juro que a veces hacen 8 citas y venden 5, ¿ok? ¿Por qué funciona ese fenómeno? Sabes de mejor forma a quién buscar, sabes qué le tienes que decir, entablas una mejor conversación. La mira telescópica. Es mucho más eficiente. Pero ahí de mi punto de vista entras en una zona de confort, porque al final sí, mejoras tu calidad de asesoría, perfilamiento, pero ¿por qué bajas tu cantidad de citas? Claro. A un número tan extremo. A un número tan extremo. Por eso es tan importante tener los números en ese momento. Lo que nosotros llevamos hay una métrica que es el MDRT, que seguramente muchos conocen aquí, cuando eres miembro, Court of the Table, Top of the Table. Cuando nosotros llevamos a ser justamente aspirantes, que es el 50 o el 75% de la meta, la forma en la cual platicamos con ellos es justamente lo que acabas de decir, son sus rendimientos decrecientes lo que no los llevan. Como ya entraron a la zona de confort que tú dijiste, Gabo, pues ya no se esfuerzan tanto. Si hubieran tenido esas 100 citas, posiblemente hubieran cerrado 25 pólizas. Brando, estás exagerando, pero es muy real, ¿ok? Muy real porque ya se confían, ya buscan otro tipo de perfil, está muy bien, pero si siguieran con esa obsesión, podrían hacer que su negocio sea mucho más exitoso, no dejando de lado los instrumentos básicos que son la actividad total. Si conformamos nuestro sistema con estos 4 puntos que te dije, de la parte de actividad total la seguimos teniendo fuerte, entonces en ese momento podemos tener claridad en que nos va a ir mejor. Siempre les pongo a los agentes el ejemplo que te voy a decir. En mayo, ¿no? Si el Starbucks vendió mucho en mayo, pues mira, fue 10 de mayo y fue el Día del Maestro el 15 de mayo. Seguramente vendieron muchos cafés en comparación con todo el año. Ni modo que el dueño de Starbucks diga, ya vamos a cerrar junio, ¿no? Porque ya vendimos mucho en mayo, entonces ya en junio ya no abrimos, ¿no? Pues es cuando más vas a vender, evidentemente. Esa zona de confort es peligrosísima, Gabo, que un agente o un empresario la viva. Entonces, lo que tienes que hacer es ponerte retos. Por eso, mira, regresamos otra vez al planteamiento estratégico. Por eso la estrategia es tan importante cuando la tiras a 5 años. La estrategia que nosotros tenemos en Reverie es de 10 años. Entonces, claramente sabemos a dónde vamos en estos 10 años. Evidentemente, eso nos hace pensar que un mes tan bueno no decimos, bueno, vamos a cerrar y vamos a echarnos 4 semanitas de vacaciones. No, seguimos evidentemente porque tenemos un presupuesto por cual cumplir. Interesante todo este tema de métricas, estadísticas. No muchos asesores se miden de manera personal y es algo que deberían empezar a hacer muchos para conocer cuál es su tasa de bateo. O sea, cuántos tengo que abordar para luego convertirlos en citas, cuántos me van a comprar de eso, cuántos me podrían recomprar también en un plazo determinado y cuántos de esos que no compraron al inicio. O sea, diciembre para mí es el mejor momento para llamar a personas que asesoraste durante todo el año, enviarles una nota de video por WhatsApp, reforzando que hace un tiempo los asesoraste en ciertos temas, se acerca el cierre del año, hoy de hecho tenemos cambios fiscales normativos, entonces es un tema importante como para reforzar y acelerar, digamos, que las personas que tuvieron la intención de buscar asesoría tomen la decisión con un descuento interesante este año. Hablando de redes sociales, ¿cuál es tu red preferida? Instagram. La que más me gusta es Instagram, aunque la más efectiva para mí es LinkedIn. Okay. Esa es la mejor de todas. Cuéntanos por qué LinkedIn es tu red, digamos, más efectiva. Es que, fíjate,
Si bien Instagram es muy visual, o sea, a mí me encanta porque es sumamente visual, la que más te toman en serio es LinkedIn. Es esa. O sea, tú posteas algo importante y sí tienes un feedback inmediatamente por parte de la gente. LinkedIn hace una diferencia muy importante en comparación con los demás. Si bien las otras, sobre todo Instagram, es mucha pose, ¿no? O sea, es pose, estilo de vida, ¿no? En cambio, en LinkedIn sí estamos en un proceso profesional en el cual estamos leyendo cosas que sí podrían mejorar la interacción que tenemos con nosotros mismos o con nuestros clientes. Es como los doctores que tienen justamente toda los escritos y estudios que actualmente hay y se los comparten entre ellos y ven específicamente cuántos estudios hoy día están vigentes para que una vacuna sea efectiva, o procedimientos quirúrgicos o procedimientos que ellos hacen que realmente tengan efectividad. Ese es LinkedIn. LinkedIn es justamente la forma en la cual, si tú posteas algo de valor, el feedback que te viene por parte de tu red es fenomenal. Realmente tienes una retroalimentación proactiva y mejor, y no solamente se convierte en un like que te puedan dar, que te pueda subir el ego. Realmente eso no es lo importante, eso se ve muy claramente en las redes sociales, pero no se ve. El ego no paga la factura. Exacto. Ayuda, pero no paga la factura. Exacto. En cambio, en LinkedIn, cuando hay una referencia de un like o de un aplauso, de una celebración, o incluso repostean lo que tú acabas de poner, te puedes poner en contacto con las personas y es mucho más legítimo. A veces le preguntas a alguien que por qué le puso like y en Instagram te puede decir, ay, se me fue el like, perdóname. Me gustó la foto. Pero en cambio, cuando le preguntas, oye, el escrito que hice, ¿te gustó? ¿Tiene sentido? Me encantó. Me encantó lo que dijiste. ¿Sabes qué? Ya tenía tiempo pensando en eso, pero afortunadamente tú que lo posteas, que lo pones, me gustó mucho. Es más, hasta lo reubiqué, o sea, lo reutilicé y le puse de mi cosecha lo que tú acabas de decir. Y ahí es cuando empiezas una relación profesional mucho más eficiente. Insisto, en el tema de Instagram, a mí me gusta porque es un tema más visual, a mí, particular, y funciona, ¿ok? Pero el tema de LinkedIn es la meca justamente del tema profesional, donde puedes tener mejores relaciones y entablar mejores relaciones. En LinkedIn he tenido mucho más eficiencia, sobre todo en contactos profesionales, incluso de llevar este sistema que les acabo de mencionar a otras empresas para presentárselos, a otras industrias también para presentárselos, y también para presentarle a las personas que trabajan en las empresas y que dicen, oye, ¿sabes qué? Me encantó porque vi que eres una persona que continuamente está posteando en LinkedIn y está agregando valor a lo que nosotros continuamente estamos leyendo. Por eso yo creo, son dos lo que tú dijiste. Instagram por el tema visual es la que más me gusta, pero en el tema profesional no hay mejor como LinkedIn el día de hoy. ¿Reclutamiento te ha servido para reclutar a la fecha? Sí, en los dos justamente, en Instagram y en LinkedIn. Mucho más eficiente en LinkedIn porque las personas están buscando más en un tema profesional. Es la red de empleo, o sea, Correcto, se creó como exacto. una plataforma, digamos, de búsqueda de empleo inicialmente, sí, aunque hoy sirve exacto. para negocios y todo eso. ¿Qué le mejoraría? Es mucho de tema de empleo interempresas, de personas que son pagados por nómina. Yo lo que le mejoraría es un enfoque mayor a emprendimiento, que eso podría ser un hitazo de LinkedIn. Realmente la gente está buscando un empleo que sale de un empleo para buscar un nuevo empleo, ¿ok? Pero muy pocos son los que tal vez estén buscando el emprendimiento, ¿no? Que es justamente la plataforma que nosotros les damos a ellos. Aún así, sí hemos contactado a perfiles que a veces, Gabo, es imposible tocar, ¿ok? Es imposible tocar porque no sabes cómo se llama, tal vez sí tienes el puesto aquí en la mente de a quién te gustaría, pero no tienes el nombre. En cambio, en LinkedIn sí lo tienes. Ahí, bueno, de hecho en México hay un producto que se llama Hombre Clave, digamos que es como el nombre genérico, que es el producto como para empresarios. Y tú dices, me encantaría vender este producto, pero ¿a qué se lo vendo si mi red de contacto no son dueños de empresas, no son empresarios? Entonces, al entrar a LinkedIn, tú puedes ocupar los filtros y llegar al director, CEO, dueño de una empresa, a través de un clic, conectar y mandar un mensaje. Puede que no te responda, pero puede que te responda. Sí. En algunos casos tienes disponible teléfono, correo o ambos datos de contacto o uno de ellos. Pero el que tengas esa posibilidad, como dices tú,
de llegar al dueño de una empresa, contactarlo y ofrecerle tus servicios, uno es ninguno. LinkedIn te da 400 conexiones al mes. En promedio te aceptan 200, 250. O sea que tienes 250 posibilidades de que alguien te pueda decir que sí. Hay un asesor que está trabajando conmigo que es de la Ciudad de México a través de LinkedIn, y en un mes de usar LinkedIn lleva 2, o sea, esta semana está cerrando 2 ventas. Yo ayer lo vi en una sesión y me comentaba que estaba llenando solicitudes para ya hacer los cierres con las personas y 2 planes de retiro que salieron puntualmente de su red de LinkedIn. Y digamos, solo con la actualización que hizo de su cuenta, personas que lo conocieron en algún minuto lo contactaron y salieron las ventas. Tiempo atrás, otro asesor actualizó su perfil y una ex colega de una empresa anterior le dice: oye, ¿estás de los seguros? Él dijo: sí, llevo 10 años de los seguros. Le dijo: oye, te preguntaba porque necesito un plan de retiro. Bien, fue lapso de 1 semana y media que terminó cerrando un plan de retiro con una persona que lo conocía, pero si él no hubiese activado su perfil, se hubiese perdido esa oportunidad, al igual que la otra persona que te comento. Oye, está súper interesante la plática, pero estamos llegando ya al cierre de nuestra sesión, de nuestra plática el día de hoy. ¿Qué consejo nos darías para iniciar con todo 2026? ¿Qué tiene que hacer los primeros 15 días de enero? Sí o sí, que no puede pasar después del 15 de enero. Tu planeación estratégica. Si nunca la hiciste, tienes que hacerla forzosamente. Es decir, ¿cuál es tu presupuesto del año? ¿Cuánto vas a vender? ¿Cuáles son las herramientas que vas a utilizar? Si eres partidario del Balance Scorecard, evidentemente sabes que tienes que hacer tu red de lo que tienes que hacer para tu estrategia. Si no sabes qué es, métete a revisarlo justamente en este momento y alimenta tus métricas financieras, tus métricas de proceso, tus métricas de gente y de procesos y el operativo, que prácticamente es el tema de marketing. Lo que tienes que hacer es prepararte para lo que viene en este año. Un año sumamente retador, lo dijiste hace un momento. Todos los temas fiscales hoy día nos están poniendo una métrica un poco más alta. Y si la métrica la tienes aquí, llévatela otros 8 o 10 escalones más arriba, porque vamos a presentar un año sumamente retador. Pero no hay forma en la cual el reto que tengas no lo pueda escalar la disciplina que tú tengas en cada uno de los momentos de tu día a día, que son las 4 ópticas que tendrías que tener en el tema de filosofía y creencias, en el tema de actividad total, en el tema de técnicas de cierre y en el tema de seguimiento. Siguiendo eso todos los días. ¿Y a dónde tiras en este año? No lo hagas solamente de este año, aviéntalo, como dijo Gabo también, a 10 años, para que tú sepas específicamente cómo tienes que ir creciendo. En muchos casos te das cuenta al momento de estar creciendo que ya necesitas a tu asistente el día de hoy, porque más o menos ya vas a llegar al crecimiento que tú habías pensado, tal vez en un año, en 3 meses, y ya necesitas manos para que te ayuden. Ya es lo que yo le recomendaría a las personas, y que se enfoquen en redes sociales. Ya el día de hoy, si no estás en redes sociales, no existes. No significa que no vendas, puedes vender y puedes vender mucho, pero no pierdas la oportunidad de empezar a llegar a nuevas personas que tal vez estaban buscándote, como el caso que me contaste de esa persona de LinkedIn que se activó y justamente en ese momento empezó a revisar. Así que nunca pierdan la oportunidad de pensar como mercadólogo utilizando redes sociales. Somos empresarios del sector asegurador y tenemos que comportarnos también como el director de marketing. Si en el caso que no tienes director de marketing, pues tú eres el mismo director de marketing, que evidentemente utiliza las redes sociales como la parte en el cual tienes el mayor exposure para la gente, y ellos te ven y revisan lo que haces. Y como dijo Gabo, oye, ¿será que te dedicas a los seguros y llevas ya casi 10 años haciendo tus videos? No importa, llegó el momento que gracias a un video que tú hiciste se dio cuenta de que en efecto te dedicas a eso, aunque ya tengas 20 años en la carrera. Eso es lo que yo le recomendaría a todas las personas, que se enfoquen y tengan mucha disciplina. Y por último, si se caen, que se levanten inmediatamente. Hay dificultades, más siendo emprendedores, pero no hay forma en la cual crezca una empresa con el tiempo de sobra que tengas. Sí tienes que empeñarle mucho tiempo para que tu empresa crezca.
porque si no, estás tratando de hacer empresario con el tiempo de sobra que tienes, nunca va a suceder. Siempre hay que enfocarnos plenamente al proyecto para que sea exitoso. Buenísimo, muy buena plática, muy buenas recomendaciones, Brandon. Te agradezco el espacio, el tiempo de platicar el día de hoy. Me llevo varias ideas también y me hiciste recordar el cuadrante del flujo del dinero. Lo traía hace un rato por ahí, pero creo que me va a servir para una presentación. Bien, perfecto, qué bueno, qué bueno, amigo. Qué gusto verte a la distancia y espero que nos veamos pronto. Gracias por acompañarnos el día de hoy, y a todos los amigos que nos van a ver de México y de Latinoamérica, recuerden dejarnos un comentario, compartir esta entrevista para llegar a más personas del sector. Un fuerte abrazo, Brandon. Nos vemos en el próximo episodio de Taquitos y Negocios Virtual. Bye. Muchas gracias. Nos vemos a todos. Bye, bye. Chao, chao. Chao.